Ajá. Entonces, era lo que tú me comentabas acerca de la piedra, de la obsidiana, que en una noche estaba en su laboratorio, fue una noche de julio, por cierto, que estaba en su laboratorio, John Dee, y se le apareció un ángel en la ventana y le entregó esta piedra que era un espejo de obsidiana. Y platicando, hace rato me estabas diciendo que eso también viene como de culturas de América, ¿no? Y Así es. mesoamericanas. Sí, prehispánicas. Es muy interesante eso del espejo de obsidiana porque el espejo de obsidiana es un portal mágico para encontrar entidades no muy positivas. Así de es. hecho, la mitología nos cuenta que Quetzalcóatl, cuando es enfrentado con Tezcatlipoca, que es su hermano, pues lo que hace Tezcatlipoca es enseñarle un espejo de obsidiana para que Quetzalcóatl se pueda ver, y lo que ve es lo más negativo que él tiene, que no es tan noble, que no es tan buena persona, que puede ser violento, que bueno, infinidad, todo lo más negativo. O sea, la sombra lo llamaríamos ahora. Ajá. Y cuando se observa, pues se espanta el mismo Quetzalcóatl y dice, es que yo no pensé que fuera tan negativo. Entonces esa noche de la decepción se emborracha, se comporta muy mal ante la sociedad lo empieza a despreciar y él decide irse, toma un barco y se va, o una embarcación y se va, pero promete regresar. Y ya ves que pues la historia dice que él dijo que regresaba, y cuando los españoles vienen, los mexicanos o los aztecas creyeron que era Quetzalcóatl. Un dios. Pero más tarde este espejo va a aparecer en otra historia. En la historia de Hitler te contaba que él tenía un espejo de obsidiana en donde se supone que ese espejo le decía cómo combatir, contra quién ir, cómo hacerle y cómo ganar todas las batallas. Entonces, bueno, esta también es una historia que platicaremos algún día también, porque sabes, y tú lo has estudiado, que Hitler pues también se ayudó de mucha magia. Me contabas el personaje que le ayudó con tanta magia. Sí, Himmler, digamos que era su consejero esotérico. Así es. Y entonces vemos que este espejo de obsidiana que te llegó a tener algún día John Dee, pues tiene estas historias, ¿no? Una que se lo dio un ángel, y la otra que yo te contaba es que llegó a Inglaterra este espejo que iba a ser entregado a Rodolfo, al rey Rodolfo del que platicas, pero todos los ingleses lo querían. Entonces de alguna manera llegó a John Dee, según la historia que yo sé, y con ella se quedó para poder comunicarse con los ángeles, y los ángeles le dan todo ahora sí, el simbolismo de un nuevo idioma, de una nueva forma de comunicarse, que es el enoquiano. Como quiera que sea, pero él tenía un espejo de obsidiana con el cual se comunicaba con los ángeles. Así es. Y cuéntanos, ¿qué hacía con este espejo? Pues lo interesante es que venía acompañado, como dices, con este lenguaje, ¿no? Y no es un alfabeto inventado, es un lenguaje que se cree que él encontró dentro de sus hallazgos este alfabeto, que después él modificó y lo presentó como el lenguaje enoquiano de los ángeles, otorgado por el arcángel Uriel. Él decía que a través de eso todos los espíritus y los ángeles le daban órdenes. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a Francia, ahora regresemos a Inglaterra, ahora. Entonces todo eso eran como comandos que le daba, pero yo siento que sí tenía una parte detectivesca en la que él se tapaba y se velaba con estos comandos angelicales, pero finalmente la reina Isabel era la que lo mandaba y le decía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y a dónde tenía que dirigirse. Y entonces la reina Isabel lo manda con Rodolfo. Así es. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenía que investigar? O la reina Isabel, ¿por qué lo mandó exactamente con Rodolfo? Que estaba, bueno, ya como dicen ellos, en el continente europeo. ¿Qué es lo que tenía que investigar? Pues mira, muchas cosas, ¿no? Navegación, cartografía, cosas espirituales, porque Isabel también era muy asidua al espiritismo. Y lo más interesante es que dentro de todos sus libros que escribió tenía una agenda especial en la que él registraba todas las visitas. Entonces, en muchísimas páginas aparece en ciertos meses las iniciales de GS. Y tú te preguntas, bueno, ¿quién es GS? Por otro lado, se está gestando en Inglaterra
el teatro estaba cobrando muchísima vida por William Shakespeare. Entonces, las veces que Shakespeare no estaba en Londres en su compañía teatral, curiosamente aparece en el almanaque de John Dee las siglas de GS, pero como Juliem Shakespeare. Ajá. Y bueno, ¿Y los dos eran espías? al parecer sí. Y también podemos ver que, por ejemplo, Shakespeare documenta en su obra de Próspero, su obra teatral de Próspero, tú lo lees y es la vida de John Dee. Es un hombre que se hace mago, que vive en una isla apartada y que provoca una tormenta con sus conocimientos para ser rescatado de la isla, y esa tormenta trae un barco a naufragio a esa isla. Lo que sucede en la vida real con John Dee es lo que conocemos como la Armada Invisible Española, que era muy poderosa, era la armada más poderosa en esa época, y están a punto de atacar Inglaterra. Entonces John Dee le recomienda a la reina, le dice: te aconsejo que nuestra armada se quede en puerto y se quede atada. Va a haber una tormenta y va a naufragar, se va a hundir el barco de la Armada Española. Y así fue. Lo hundió entonces.